Bueno, queremos darle la bienvenida a Daniel Saldaña, ahora sí oficialmente, quinto escritor de la Residencia de Escritores de Malva. Daniel fue elegido por un jurado compuesto por John Coetzee, María Soledad Costantini, Christian Lund, Jorge Monteleone y Valerie Miles, para ser uno de los 3 escritores que vivieron y que van a vivir en Buenos Aires este año. Bueno, les agradecemos la presencia porque es un día muy feo el que nos tocó, pero bueno, y también agradecerle a Mauro Libertela, que va a oficiar así de escritor anfitrión hoy, entrevistando a Daniel. Yo voy a leer una bio muy breve como para ponernos en tema, aunque probablemente ya todos los que estamos acá conocemos la obra. Daniel Saldaña París nació en Ciudad de México, es narrador, es poeta, traductor, es autor de los libros de poemas Esa pura materia y La máquina autobiográfica, que fue reeditada por Libros de la Mujer Rota este año, y de las novelas En medio de extrañas víctimas y Nervio Principal, ambas editadas por la editorial Sexto Piso. Fue becario del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México en el programa de Jóvenes Creadores, de la Fundación para Letras Mexicanas, del programa de Residencias Artísticas FONCA Conseil des Arts et des Lettres du Québec, y fue escritor residente en Art OMI y Banff Center. Como artista desarrolló el proyecto Método Universal de Poesía Derivada, del que ya vimos algo en el Festival Filba. La primera presentación de Daniel fue hecho en ese contexto, y desde la literatura trabajó con artistas visuales de diversas disciplinas, entre ellos Tatiana Bilbao, Miguel Calderón, Iñaki Boliñas y María Castillo de Val. También colaboró en publicaciones como El País, Guardian, LitHub, Guernica, Bomb, Literature, Letras Libres, Gato Pardo, entre otras. Bueno, también quiero agradecer especialmente a las instituciones que colaboran y que apoyan la Residencia de Escritores desde su inicio. Ampersand Ediciones es una, Mecenazgo Cultural, y también a la Acción Cultural Española, que hizo posible que un escritor español participara de la residencia este año, y también va a estimular una beca más para el año próximo de escritores españoles. Dicho esto, los dejo con ellos. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bienvenido a Buenos Aires, a Argentina, y al Malva. Estoy muy contento de estar acá porque bueno, soy lector de tus libros y sobre todo de tus novelas. Todavía no conseguí tus poemas, vi que se vendía acá La máquina autobiográfica, así que perfecto, te agradezco mucho. Tus novelas, podemos empezar hablando de tu vida, si querés, y pasarlo a los libros. Así que no menciono nada de las novelas y luego pasamos y ya entramos bien en detalle. Pero hay elementos que ya aparecen en la ficción y que entiendo que tienen que ver también con tu recorrido. Por ejemplo, la ciudad de Cuernavaca. ¿Vos viviste ahí tus primeros años? ¿Cómo fue? ¿En qué años estuviste ahí? Sí. Bueno, primero agradecerles por venir, por estar acá en este día lluvioso, que no es sencillo. Y muchas gracias, Mauro, por aceptar esta conversación y platicar un rato sobre mis libros y lo que surja. Muchas gracias al Malva, desde luego, a Ampersand Ediciones. Y bueno, sí, digamos, en Cuernavaca siempre tuve una relación como de vaivén con la Ciudad de México. Yo nací en la Ciudad de México, que por cierto me gusta mucho que esté aquí el único escritor argentino que nació también en la Ciudad de México, en el mismo año que yo, además, o sea que quizás sí, nací, técnicamente vos sos del 84, yo soy del 83, bueno, sos un jovencito para mí, pero estamos ahí en la por ahí. Y nací en la Ciudad de México, pero pronto, digamos, en el 85 hubo un temblor muy grande en la Ciudad de México y eso
pues alejó a muchos habitantes de la ciudad que buscaron refugio en zonas menos sísmicas, entre ellas Cuernavaca. Yo me fui poco después y por razones, digamos, un poco por el terremoto, pero también por cuestiones de salud. Soy muy enfermizo y la Ciudad de México está muy contaminada, ¿no? Entonces pues, me resultaba difícil respirar en general y me fui a Cuernavaca, Cuernavaca es una ciudad chiquita, digamos, en comparación con la Ciudad de México. Es una ciudad de, no sé, 500,000 de habitantes o así, que tiene fama de ser paradisíaca, aunque ya no lo es. O sea, tuvo una época dorada en los 50, 60, donde era como una especie de punto clave del turismo y como de casas de fin de semana. Muchos escritores, curiosamente, Puig se retiró en Cuernavaca, murió ahí. Es un lugar donde la gente va a morir, en general. Suele ser así. Así empezaste tu vida, entonces, sí, en ese lugar. Entonces, ahí fue donde crecí, di mis primeros pasos. El optimismo que llevas dentro nació ahí, digamos. Sí, total. ¿Y estuviste ahí hasta cuándo volvieron a Ciudad de México? Y siempre, no es muy lejos, está como a hora y media de la Ciudad de México. Y durante toda mi infancia, digamos, de los 6 a los 12 años, vivía en la ciudad de Cuernavaca, pero iba y venía a la Ciudad de México porque mis papás estaban separados y mi mamá vivía en México y mi papá en Cuernavaca. Entonces siempre estuve un poco con un pie en cada ciudad. Y luego ya me instalé en la Ciudad de México, en la colonia Educación, que aparece por ahí mencionada en un libro, a los 12, 13 años. Pasé ahí unos 3 años, luego volví a Cuernavaca, pero siempre fue como esa cosa de tener varias casas, bueno, por lo menos 2 casas en todo momento, ¿no? Y dirías que ya en tu, podemos decir, 20 años que llevas viviendo en México de un modo consciente, porque a los 5 años uno quizás no tiene recuerdos urbanos tan nítidos, la ciudad fue cambiando de modo palpable, considerable. La Ciudad de México, sí, mucho. Yo no tuve una experiencia adulta de la Ciudad de México hasta los 22, porque estudié la carrera en Madrid, en la Complutense. Entonces, pues eso, como la edad de los 18 a los 22 estuve fuera. Y cuando regresé nunca había vivido realmente en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México son muchas ciudades, ¿no? Ustedes saben. Y yo siempre viví como en el sur, en la periferia. Nunca había ido al centro, nunca había ido a la colonia Roma y como todos estos lugares paradigmáticos de la ciudad que aparecen todo el tiempo en los libros y que son un poco el referente para cualquiera que llega de fuera. Yo no había visto eso hasta los 22, en realidad, que llegué y me instalé en la colonia Roma. Llegué a gentrificar la colonia Roma, ¿no? Todavía no era el horror que es hoy en día. Y de entonces, es decir, de 2006, 2007 que llegué ahí, ahora ha cambiado muchísimo. O sea, la ciudad sí ha pasado por muchas etapas diferentes, algunas atribuibles, claro, como a los cambios de régimen político, como cada jefe de gobierno le ha impuesto una tortura distinta a la ciudad, y luego también la violencia, ¿no? O sea, digamos, la Ciudad de México siempre funcionó como una especie de burbuja que parecía estar a salvo de los horrores del resto del país, ¿no? Y se tenía la percepción de que iba todo más o menos bien en la Ciudad de México mientras el resto del país se desmoronaba. Y es una percepción, digamos, es una fantasía cada vez menos sostenible, ¿no? La Ciudad de México claramente ya también está atravesada y ocupada por diferentes cárteles, es territorio en disputa importante además entre esos grupos delictivos. Entonces eso en los últimos 6, 7 años se ha visto muchísimo ese cambio. Y a Madrid fuiste a estudiar. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué estudiaste? ¿Qué pasó? Bueno, hiciste una carrera académica, o sea, empezaste carrera académica que luego interrumpiste. ¿Cómo fue esa decisión? Sí, llegué a Madrid. En algún momento tuve la intención de estudiar letras, digamos, me interesaba escribir y me gustaba la literatura, me sigue gustando, pero
pero no sé, como que no me convencía mucho la carrera y leía más otras cosas, leía mucho teatro, leía mucha filosofía y me fui por filosofía y eso estudié, entré a filosofía en la Complutense, que es un lugar raro. O sea, ahora si tuviera que tomar esa decisión, no estoy seguro de que estudiaría filosofía en la Complutense, que es como una universidad muy tomista, como muy medieval, y los españoles tienen esta cosa como de la literalidad extrema, donde como que, no sé, o sea, como que les encanta, no sé, esas figuras como recurrentes y a ver, pero vamos a ver, lo que es lo que es, ¿no? Entonces era muy difícil. También el estilo, digamos, el estilo didáctico de la universidad en España es muy distinto al de México. Creo que en México hay un modelo mucho más, no sé cómo sea aquí, en México hay un modelo, tengo la impresión de que es todavía más intenso aquí, ¿no? Un modelo muy horizontal donde los alumnos pueden discutir y entrar en una conversación muy directa con los profesores y no hay no hay un aura de autoridad que los separe o los aísle tanto. Y en España sí, en España hay una cosa como más de autoridad, y yo que venía de un entorno de escuelas activas, muy Montessori y no sé qué, no supe muy bien adaptarme. Me gustó mucho, digamos, la experiencia en Madrid. Empecé a escribir mucho sobre arte. Digamos, lo que pasó fue que mientras estudiaba filosofía me di cuenta que no iba a saber hacer nada, ¿no? Porque esencialmente cuando uno estudia filosofía, pues no sabe hacer nada. Está muy bien no saber hacer nada, digamos, es un valor que se está perdiendo, pero sí quería como tener algún tipo de oficio. Y entré a trabajar, digamos, entré primero como a hacer prácticas a una revista que es Letras Libres, que es una revista que en México tiene una larga tradición, es, digamos, heredera de las revistas fundadas por Octavio Paz, ahora medio cooptada por un grupúsculo un tanto hórrido, pero bueno, que en España tenía una sucursal o una edición española un poco a salvo de los vicios de la edición mexicana, bastante más de perfil bajo, donde me dejaban hacer más o menos lo que quisiera, y nadie sabía nada de arte en esta revista. O sea, en España nadie tenía ni idea, o sea, creían que el arte contemporáneo era una tomadura de pelo, que nada que se hubiera hecho después de 1912 valía la pena. Y yo propuse, digamos, empezar a reseñar las exposiciones que veía en Madrid y empezar a escribir en la revista. Y ahí medio que empecé como un poco a escribir. Eso primero fue sobre arte, como reseñas. Eso es lo primero que empezaste a escribir de verdad, o ya estabas escribiendo paralelamente poesía o ficción, o eso fue lo primero que escribiste. O sea, escribía como poesía adolescente desde los 10, 11 años, hacía mis versitos a la luna y esas cosas, y los tenía en mis cuadernos y demás. Había escrito un poema muy cursi cuando era niño, que mi papá mandó a una estación de radio, que había un concurso de poesía escrita por niños en México, que es muy original el asunto, y gané el concurso ese a los 10 años. Entonces yo ya era como, yo me creía ya como investido de poeta a los 10 años, y el premio era un juego de mesa como inspirado en el surrealismo, que era una especie como de Monopoly del subconsciente, como que tenías que ir conquistando territorios ignotos y ponías como hoteles no sé. Y entonces siempre, un poco desde que empecé a escribir, como que estaba ahí una especie como de padrinazgo de vanguardia con ese juego de mesa. Y jugaba, pero no había escrito, no había publicado nada, hasta que en España empecé a escribir más cosas periodísticas, en realidad. Claro, el quiebre quizás fue ese, irte a España y en algún sentido, quizás es demasiado solemne la frase, pero una cierta profesionalización de tu escritura, empezar a escribir para alguien, para un lector concreto que es el lector de la revista Letras Libres, con una serie de pautas muy precisas como cantidad de páginas o de palabras, un editor que te lee. Ese fue el gran cambio, digamos. Entonces, ahí empezaste a escribir ya de modo, si se quiere, profesional o adulto. Sí,
Sí, sobre todo eso, tener un editor, como dices, o sea, como que nunca había tenido, nunca fui, bueno, hasta ese momento no había ido a talleres ni nada parecido, y tener un editor que además era un poeta español, Jordi Doce, que era como mi jefe directo, que leía cualquier cosa que yo escribiera y era implacable y me borraba 3 párrafos y lo marcaba todo en rojo y me lo regresaba varias veces. Ahí como que empecé a entender que había, digamos, una parte del oficio que me faltaba, ¿no? Claro. O sea, que tenía que ir. Claro. Y que era muy, muy de talacha, que decimos en México, que básicamente es pasar muchas horas sentado, reescribiendo y esas cosas. Y cuando volviste a México, o ya pasando a esta etapa en donde ya escribís con más periodicidad, más frecuentemente, ¿empezaste a tener contacto con escritores mexicanos de generaciones anteriores? ¿Te acercaste a algún escritor? ¿Se dio alguna relación, no sé si llamarla de padrinazgo o paternidad literaria, pero tuviste en algún momento eso con algún escritor? Sí, más por el lado de la poesía, digamos. Yo, o sea, además de estos textos sobre arte, reseñas, lo otro que escribía era poesía. Claro. Y cuando regresé a México, eso en 2006, pues como que entré en contacto con el grupo de poetas en México, poetas un poco mayores, pero los poetas siempre se están peleando todo el tiempo, o sea, hay como siempre hay rencillas y unos se odian a otros y es como muy pasional, un poco porque da la sensación de comunidad también, ¿no? O sea, como todos estos pleitos internos te da la sensación de que te están leyendo y de que lo que escribes importa lo suficiente como para que alguien se enoje. No había lectores más allá de eso, digamos, publicábamos en revistas bastante marginales que leíamos nosotros, pero esa sensación de comunidad fue muy importante para mí, o sea, como una especie de sensación de pertenencia que no había tenido en ese momento. Cuando empecé como a escribir poesía era muy importante. Luego he terminado odiándola, pero... Claro. Bueno, hay algo bolañesco un poco en lo que contabas también, que es un poco este pequeño resumen de tu vida. Tiene algo bolañesco, que es, bueno, México, ciertos desplazamientos, la poesía, este momento de juventud, y son además los años en que Bolaño está publicando sus libros más importantes y murió creo que en el 2003. ¿Lo leíste en su momento? ¿Fue importante, digamos? ¿No te pegó el...? Sí lo leí, o sea, leí Los Detectives Salvajes. Los Detectives es como de 99, ¿no? Así, sí, un poco anterior. Así. Sí, lo habré leído como eso en 2000, 2006, o sea, en 2004, 2006, por ahí. Y... Me gustaba, digamos, pero también en Bolaño hay una especie de nostalgia de las vanguardias que me parecía muy traicionera, o sea, como que me parecía un sinsentido, esta idealización de la vanguardia, o sea, la vanguardia justamente como, y ese espíritu, digamos, de las vanguardias de principios de siglo, si algo tiene es como una especie de abolición de la nostalgia, ¿no? Y Bolaño era lo contrario, o sea, era una romantización nostálgica, como unas ganas como de reactualizar esas pasiones de la vanguardia en un momento que ya parecía imposible, y nunca me enganchó mucho. Me engancharon más sus novelas cortas, ese es el lugarzazo común, pero es verdad, me gustan más sus novelas cortas que estas cosas catedralicias de Los Detectives o 2666, ¿no? Sí. Bueno, no te gusta Bolaño, quedó clarísimo. No le vamos a mencionar más, no te preocupes. Recuerdo ahora una frase de... No me acuerdo la frase exacta, pero hay un escritor que a algunos acá nos gusta mucho, que es Alejandro Rubio, que es un poeta, que cuando escribió su primer libro de narrativa pidió disculpas por ser un poeta que se pasa a la narrativa. Le pidió como disculpas a sus amigos poetas y a la poesía por de algún modo venderse a la narrativa, bueno, como si pasarse a la narrativa hubiera sido una especie de concesión, digamos. ¿Vos cómo viviste ese paso de la poesía a la narrativa? ¿Fue un paso que tenías ganas de dar? ¿Cómo se dio? Yo lo sentí como una transición bastante natural, o sea que en realidad la poesía que escribía no era tan
poesía. Siempre había sido un poco, o sea, La máquina autobiográfica, que es como el libro de poesía que publiqué, el segundo, era muy narrativo, tenía como sentido del humor, o una especie de personajes o protopersonajes que reaparecían a lo largo del libro. Entonces tampoco sentí que fuera como un cambio radical. Y también, digamos, mi primera novela, En medio extrañas víctimas, hay algo muy, muy poético quizás, o sea, como que hay un acento puesto en el lenguaje y como en la plasticidad del lenguaje que me parecía también una continuación de lo que estaba haciendo en poesía. Pero sí hay, o sea, digamos, sí socialmente, sí es un tema, o sea, sí, cuando salió mi primera novela era lo primero que me preguntaban y siempre la formulación que era horrible era ¿cómo fue dar el salto a la narrativa? Que me parecía horrible, era como, ¿por qué el salto? ¿De dónde a dónde? O sea, como si fuera una especie de, sí, como de subir de nivel, de pronto publicar narrativa cuando probablemente fue una degradación, ¿no? Claro, sí. Y mira, y 6 años después te lo vuelven a preguntar acá en Buenos Aires. No, pero lo dijiste más elegantemente. Dice un autor argentino, dice todo lo que hay que hacer, ¿no? No, pero me llama la atención cómo, digamos, bueno, hay muchas cosas que se pueden decir sobre un primer libro, sobre lo que es, no es tu primer libro, pero una primera novela, digamos. Cómo es escribir una primera novela. Esta es una novela de estructura compleja, ¿no? También no es Pynchon ni Joyce, pero es un libro largo, con distintas historias, con momentos cruzados, con distintos narradores. ¿Cómo armaste todo eso? Digamos, ¿qué te vino primero? ¿La estructura? ¿Cómo fuiste encontrando el tono? ¿Cómo pudiste ir llevando la historia adelante sin que se te desborde la trama? Pues me tardé muchos años, o sea, como que fue un proceso muy lento y creo que también, o sea, por lo menos me eché como 5 años escribiendo el libro y se nota en las diferentes voces narrativas y en la complejidad o esa especie como de desorden de la estructura también tiene que ver con que pasó mucho tiempo, entonces iba cambiando mis intereses, mis lecturas, y me gusta eso también, digamos, que el libro o que los libros reflejen de algún modo como una época o un periodo largo y que todos esos intereses no necesariamente compatibles terminen reflejados en el libro, ¿no? Como una especie como de bitácora del proceso de escritura en realidad. Y respecto, o sea, digamos, empezó siendo una historia bastante más sencilla y acotada. Hay un personaje que es el primero que el lector encuentra, que es el narrador, es Rodrigo, un tipo que trabaja como burócrata en un museo en la Ciudad de México, un personaje como apagado. Me parece muy pertinente que traigas la remera de Bartleby, que es, digamos, una de las inspiraciones o como de los referentes que tiene, ¿no? Un personaje querible igual, a mí me resultó muy querible. Sí, no sé por qué, quizás es por mi tipo de personalidad, pero... Pues no me lo dicen mucho. Ah, bueno, sí. Gracias. Sí, y eso, es una historia que empieza al parecer como muy cotidiana, digamos, un tipo que va todos los días al trabajo, empiezan a pasar cosas raras en la trama, muy pronto se enrarece y hay un par de absurdos, una colección de bolsitas de té y cosas así, pero lo que sucedió básicamente fue que en algún momento yo me cansé de esa voz narrativa, o sea, como que también sentí que no podía llevarlo mucho más allá, que después de un cierto número de páginas necesitaba cambiar y meterle otro aire al libro, y así se fue medio armando. Fue bastante improvisado, como ir descubriendo el terreno conforme escribía, no tuve un plan de antemano, ¿no? Más o menos cuando iba a la mitad del libro empecé a entrever una posible estructura y empecé a organizar todo, pero al principio no tenía ni idea. Claro, sí. ¿Y estilísticamente en qué momento sentiste, bueno, ok, encontré, esta es como la música, la voz del libro, el estilo que se repite en tus dos novelas?
digamos, es muy difícil encontrar un adjetivo para un estilo, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una prosa muy elegante, la llamaría yo, que a mí eso es algo que me produce mucho placer estético y admiración infinita, ¿no? Porque realmente es una prosa muy linda de leer, con imágenes, bueno, eso, como muy, muy bellas, muy precisas y al mismo tiempo con momentos de juego, ¿no? Que se escapa, no es contenida. ¿Cómo fuiste llegando a lo que podríamos llamar el estilo? Que es quizás una pregunta imposible de contestar, pero bueno, ¿cómo? Pues reescribo mucho y muchas veces al reescribir, como que escribo hacia adentro de la sintaxis, o sea, como que voy introduciendo más cláusulas. Más de ir agregando, sí, ir agregando. Como de ir agregando, y luego a veces también sustraigo cosas, pero agrego muchas cláusulas o precisiones, y siempre, digamos, en la reescritura, la primera versión de algo que escribo tiene bastante más locura y tiene más imágenes que se escapan de estas... que decías que es algo como no contenido, y luego voy como tirando un poco, como tratando de ajustar más la imagen y la prosa sin eliminar del todo como esa especie de locurilla que queda del primer borrador. Pero sí es sobre todo como de muchas reescrituras, y escribo mucho en voz alta. Eso me escribió como de poeta, yo creo. O sea, ¿cómo sería escribir en voz alta? ¿Escribís y rápidamente lees lo que acabas de escribir o escribí o sea, escribo un par de párrafos, lo leo en voz alta, si algo no funciona en voz alta, o sea, como que leer en voz alta me parece un filtro importante. Y si algo a la hora de leerlo en voz alta me trabo, no funciona fonéticamente, la frase es muy larga, no respiro bien, edito sobre eso, pero voy muchas veces leyendo en voz alta. Y los títulos de los libros, que en este caso son En medio de extrañas víctimas y El nervio principal, ¿aparecen fácil, aparecen al final? ¿Cómo lo fuiste encontrando? Soy muy malo, me cuestan mucho los títulos. En los dos casos me los dio alguien más. O sea, En medio de extrañas víctimas fue un título de trabajo en algún momento, luego cambió 10 veces el nombre del archivo. Ya no tenía nada que ver con el contenido, o sea, era un título completamente gratuito que no tenía ninguna relación con la novela, y que se iba llamando OK, final y todas esas cosas. Y mi editor, Eduardo Rabasa, que es el editor de Sexto Piso y también escritor y amigo mío, me leyó y propuso el título que estaba en el epígrafe, que aparecía varias veces, que era el título más obvio y que yo no lo había querido poner porque me parecía muy obvio, pero porque yo llevaba mucho tiempo metido en el libro, como que siempre me falta esa distancia para entender que algo es un título o funciona como un título. Y en El nervio principal fue Ana, mi pareja, que también yo tenía, ya ni siquiera sé qué título tenía porque paso por 10.000 versiones. Y en su lectura, digamos, su primera lectura del manuscrito completo, me dijo, pues el título es El nervio principal. Y sí, efectivamente es el título, ¿no? Pero no tengo, cuando llevo muchos años metido en un proyecto, como que me falta la distancia. Sí, que de hecho una de las cosas más difíciles de escribir, a mi entender, es aprender a leerse a uno mismo. Quizás uno cuando escribe puede escribir, pero después leer un original propio, un texto en bruto y poder ver qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, es difícil incluso en términos físicos, ¿no? Es como meterse ahí en una selva medio peligrosa donde está todo lo tuyo y a veces te cansas de vos mismo. Claro. Y además, bueno, no sé si te pasa a ti, pero a mí me pasa que todas mis lecturas de mí mismo, bueno, no todas, pero muchas son muy volubles, o sea, como que dependen mucho del estado de ánimo de ese día. A veces me parece una genialidad absoluta, digo, no le voy a mover ni una coma, y releo el mismo pasaje y me quiero matar, o sea, es una vergüenza. Soy un subnormal, o sea, no sé poner puntos, ¿qué hacen aquí estas comas? O sea, nada suena bien. O sea, sí, no esa ambivalencia es tremenda, es agotadora, pero bueno, supongo que es
es como la base del trabajo no sé, yo pienso en tipos como, no sé, bueno, pues ya hablaste mal de Bolaño, ¿de quién podemos hablar mal? De Vargas Llosa, por ejemplo. Uno se imagina una figura de escritor como Vargas Llosa y se imagina, bueno, él es un tipo de escritor que ya llegó al punto en el que se lee a sí mismo y todo le parece genial, digamos, ¿no? Claro. Ya no tiene el momento de, uy, esto No. es, qué vergüenza lo que escribí, ¿no? Ese tipo de... Uno piensa en ese tipo de escritores encumbrados. Claro, y, ¿sabes? Vargas Llosa ya es como el retrato que le hizo Daniel Morsinski, ¿no? Que está como tirado en una cama, con una pluma fuente, una vela que dice se le va a incendiar la casa, señor. O sea, es como completamente irreal esa imagen del escritor y ha terminado convertido en eso. Pero sí, justo hoy estaba leyendo, como ojeando un poco el libro de las clases de Eve Ujarte, que publicó acá Blati Ríos, de Liliana Villanueva, donde hay una insistencia muy interesante en eso, como en tener la distancia respecto a ti mismo y dice Eve como de escribir a media cuerda o algo así, a media rienda, o sea, no estar en un momento ni demasiado entusiasta ni demasiado depresivo y tener como la justa distancia, el justo medio para leerte con un poco más de objetividad, no sé si se puede, pero de una distancia saludable, ¿no? Claro, sí. Estoy de acuerdo, ¿qué quieres que te diga? Pasemos al nervio principal, tu segunda novela, que bueno, hay algo del tono que viene también del primer libro, porque sos vos el que lo escribió, evidentemente. Pero bueno, antes de pasar a ciertas cositas puntuales del libro, hay un problema también con los segundos libros, ¿no? Me acuerdo de una frase de Pile que siempre decía, bueno, que a él le gustaba leer sobre todo los primeros libros porque ese es un momento en el que el autor todavía no está como codificado, todavía no es un autor que ha publicado, hasta no publicar tu primer libro, cuando estás escribiendo el primer libro todavía no publicaste, entonces no hay lecturas de tus libros, no estás como codificado por la institución literaria. ¿Cómo te sentaste a escribir una segunda novela ya teniendo la primera encima, digamos, cómo se leyó, vos sabiendo un poco también cuál es tu modo de narrar, tus temas, cómo te sacás de encima un primer libro o cómo lo modificás o cómo lo continuás en un segundo? Segunda novela, le digo libro porque ya habías escrito otros libros. Sí, pero sí hay algo con la segunda novela que no me pasó con los libros de poesía, o sea, sí es un tema que pesa, o sea, no sé si es como la maldición que ya solamente de escucharlo termina pesándote, pero sí hay algo de eso. Y fue un proceso muy accidentado, o sea, En Medio Extrañas Víctimas se publicó en 2013 y luego un par de años después se tradujo al inglés, entonces yo en realidad seguí como muy pegado a esa novela, porque tuve que revisar la traducción, luego como que todavía hice promoción del libro en Estados Unidos, me preguntaron mucho el libro, seguía como muy metido en la temática y como en el universo de ese libro, y empecé a escribir algo que yo creo que era muy parecido, o que tenía un tono muy, muy parecido. En Medio Extrañas Víctimas tiene, o sea, creo que hay como una ironía constante, o una especie de distancia irónica en el narrador, por lo menos en uno de los narradores, en el que está en primera persona, y lo que empecé a escribir, digamos, la que hubiera sido mi segunda novela, que terminó abortada, era un libro muy en el mismo tono, como un registro muy parecido, también con una estructura muy compleja, y que se me fue por completo de las manos. O sea, en algún momento me fui a una residencia de escritores, pero que era en un bosque en New Hampshire, que era una cabaña aislada en enero, pleno invierno, todo nevado alrededor, no había nada más que ciervos, venados por todo alrededor, y ahí como que me aislé por completo un mes y estuve escribiendo y la cagué por completo, o sea, como que arruiné la novela así, o sea, de pronto
no, en algún momento hice una pausa y releí lo que había hecho. Llevaba 80 páginas, que era una especie de monólogo telepático de unos delfines que transmitían información y funcionaban como un coro griego, según yo. O sea, era un delirio imposible. Y ahí me di cuenta que tenía que borrar todo. O sea, que tenía que... Claro, miraste por la ventana y había un venado que le estaba haciendo... Exacto. Había un venado nevado que le estaba diciendo, no, amigo, por ahí no, Sí. no, por ahí no es. Sí, no, pero sí fue muy frustrante, o sea, sí, y tenía mucho también como me cuesta mucho como ser cool respecto a lo que se dicen de mis libros, o sea, ahora ya he decidido directamente que no leo lo que se escribe, o sea, no leo las reseñas y no leo las entrevistas que me hacen, porque no tengo como la madurez emocional para sobrellevarlo, la verdad. Sí, o a mí sea, me pasa lo mismo. Podemos después ir a tomar un café y lo charlamos, pero es cierto, sí, es. Sí, y me pesaba mucho, y la recepción crítica de Medio Extrañas Víctimas en Estados Unidos un poco me destrozó. O sea, salió una reseña en el New York Times que era como el New York Times, no sé, te suena importante, y son esas cosas que... Y era demoledora, me hacía mierda, no sé qué, y me costó mucho, o sea, me costó en serio, me pasé un par de semanas en cama, o sea. Y luego decidí que lo que tenía que hacer era, digamos, cambiar radicalmente de método y empezar a contar una historia, digamos. Nunca me había planteado escribir una historia, no fui un escritor muy de trama, creo, o sea, en la primera novela había otras preocupaciones antes que la trama o que la historia, ¿no? Y decidí, digamos, partir de un grupo de personajes mucho más acotado, un entorno doméstico, una familia, un niño, volver como a un tono relacionado más con mis lecturas también de juventud, que son más de trama que de lenguaje, Claro. si es pertinente esa distinción. Y quitarme también un poco como el tono, como la distancia irónica del otro libro, y como tratar de jugar a algo más honesto, si es que cabe hablar de honestidad en literatura, pero sí buscar, o sea, sí escribir también más hacia adentro, como buscar más mis recuerdos personales y ponerme más en juego y ser más vulnerable en el libro. Y creo que eso es lo único que me permitió como encontrar otro tono y hacer otra novela distinta. Claro, sí. Y es un libro donde el protagonista, digamos, narrador, recuerda su infancia en el año 94, momento en el que vos tenías 10 años. Y bueno, digamos, uno siente que va haciendo los descubrimientos, sobre todo de lo que va pasando en esa trama familiar y en la política de su país en un año muy importante y muy convulsionado. Como que va haciendo ese descubrimiento a medida que el niño va descubriendo que siempre entender lo que pasa políticamente en un país a los 10 años es complejo, ¿no? Como que uno escucha cosas y pregunta y entiende la mitad. ¿Cómo fuiste manejando sobre todo la dosificación de esa información? Porque vos ahora tenés toda la información de lo que pasó en 1994 en tu país, el levantamiento zapatista, etc. Pero cuando tenías 10 años o cuando el niño del libro tenía 10 años, no sabía todo lo que vos sabés hoy. ¿Cómo dosificaste esa información de, bueno, cuántas referencias poner, cuánto también explicar los acontecimios políticos del año 1994? Sí, eso fue de las cosas que más me costó decidir, como qué tantas referencias iba a tener el libro, o sea, qué tantos nombres, por ejemplo, del subcomandante Marcos, Luis Donaldo Colosio, que era un candidato presidencial que asesinaron ese año, o sea, como que todo ese mundo de referencias políticas que sonaba mucho, es decir, incluso como niño había nombres flotando, como la decisión de si dejar eso dentro o fuera del libro me costó. Y también, o sea, lo escribí un poco porque tengo muy mala memoria. O sea, en general tengo como pocos recuerdos de mi infancia. Y fue también como una manera de explorar, o sea, como de meterme en esos recuerdos y ver qué había en ellos de falso, de verdadero, como contrastar historias con mis padres también. Y ahí empecé como a reconstruir esa especie de confusión, de escuchar lo que sucede en el país
desde una edad en la que no tienes las herramientas para entenderlo, ¿no? Pero entiendes cosas, o sea, sí, tampoco quería, digamos, ser muy condescendiente con el personaje, ¿no? Porque los niños tienen un entendimiento, solo que es un entendimiento un poco alucinado, o sea, siempre está como filtrado por una mirada medio alucinado, por lo menos así recuerdo yo como la visión desde mis 10 años, ¿no? Y también porque mi infancia fue muy... O sea, como que tuve una infancia medio New Age, mis papás eran muy hippies, me mandaban como a campamentos donde me hacían creer que me hablaban los extraterrestres, nos enterrábamos, o sea, como que un campamento consistía en que cavabas una tumba y pasabas la noche enterrado y para sentir las vibras de la tierra. Entonces era un mundo como muy alucinado, o sea, es una infancia como atravesada de cosas mágicas, inexplicables, y al mismo tiempo toda la información política del 94, ¿no? De pronto hay pues, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, una crisis económica de proporciones argentinas. Gracias por el reconocimiento. Y bueno, el alzamiento zapatista, que sí fue una especie de parteaguas, sobre todo, digamos, en los que somos hijos de familias de izquierdas o más o menos progresistas, era un tema muy presente, ¿no? O sea, las amigas de mi mamá tenían como fotos del subcomandante en sus paredes y le ponían altarcitos y cosas así, ¿no? Entonces sí, fue como un ejercicio de ir encontrando ese tono. Hubo muchas reescrituras en las que saqué cosas, saqué información. Me documenté mucho también, digamos, leí mucho sobre el 94, sobre el orden de los acontecimientos en el 94. Al principio lo volqué todo y después lo fui quitando porque me pareció que sobraba, ¿no? Claro, sí. Hay una categoría crítica, por llamarla de algún modo, literaria, que creo que Alejandro Zambra usa bastante en su libro de ensayos, que es la literatura de los hijos, que sería algo así como una corriente o un conjunto de libros que salieron en los últimos 10, 15 años en distintos países de Latinoamérica, donde autores de nuestra generación o de la generación de Alejandro Zambra, que es un poco más grande, pero que es más o menos cercana, escriben sobre los años de infancia, que son años siempre en nuestros países son años de dictadura, o en tu caso conflictos, estos conflictos del año 94. Literatura de los hijos desarrolle, esa es la pregunta. Sí, a mí me gusta la formulación de Zambra, ¿no? De literatura de los hijos. El título es hermoso, además. Sí. Es muy lindo. Que me recuerda, o sea, también tiene algo como medio vilamatesco, ¿no? Que tiene toda esta cosa de los hijos sin hijos, ¿no? Pero padres sin hijos, o sea, juega mucho como con esas figuras. Me gusta, sí, creo que es un poco la sensación de que pasaron cosas importantes justo antes de nosotros, ¿no? Como llegar al momento del postre o de la sobremesa de algo, una especie como de desilusión extraña que no se puede situar del todo, que no puedes señalar, pero sí creo que hay un aire común, o sea, sí es verdad que hay algo en nuestros libros, y ahí te incluyo, digamos, de esa especie como de desencanto que nos llega como resaca de la generación de nuestros padres, ¿no? Sí. Sí, también hay mucho en este tipo de libros, que es un poco lo que estabas contando recién como anécdota, que es, bueno, saldar cuentas con padres o hippies o extremadamente progresistas, que es un modelo de educación que a uno le podría resultar correcto o incluso si se quiere admirable, pero que al mismo tiempo tiene una cantidad de grietas muy evidentes. Sí, que siempre es difícil hablar de eso porque, claro, o sea, en México, digamos, ya tener una educación, pues yo fui a escuelas privadas, ¿no? La educación pública, nunca me paré en una escuela pública, y eran todas escuelas privadas, chiquitas, medio en el bosque, activas,
muy buena onda. Entonces es un privilegio enorme, o sea, digamos, en un país como México, con muchísimos problemas, a nivel educativo, donde los niños pues caminan 2 cerros para cruzar el bosque y llegar a la escuela que les corresponde. Siempre me siento un poco ridículo quejándome de que sometieron a una votación la posibilidad de usar una gorra o no. O sea, digamos son como first world problems, ¿no? Un poco, sí, por ponerlo en hashtag, pero bueno, o sea, también tenemos como que escribir desde nuestra experiencia y sí, hay una especie de ajuste de cuentas. Creo que, o sea, de mi lado es un ajuste de cuentas con todos los reconocimientos, decir, con cariño. Sí, digamos, estuvo muy bien, qué bueno que me mandaron a campamentos a enterrarme y que me decían creer que hablaba con los ovnis, o sea, no, tampoco me voy a quejar demasiado de eso, ¿no? Sí, bueno, me acuerdo de una polémica que hubo cuando... Porque te dije que íbamos a tocar temas difíciles y ya empezamos. Cuando surgió toda esta lista de Bogotá 39 hace un año o 2, hubo una serie de... Acá no hubo mucho debate, pasó medio desapercibido si se quiere, pero en México hubo toda una cantidad de polémicas, algunas pocas pero ruidosas, respecto de que los escritores mexicanos más leídos o más reconocidos, sobre todo por este tipo de antologías, premios, festivales y demás, son escritores justamente acomodados o de clase media alta o que se han educado en Estados Unidos. ¿Recordás ese debate? Sí, totalmente. Vaya que lo recuerdo. No, sí, o sea, es una polémica, digamos, es una discusión que hay que tener, o sea, digamos, en un país como México, o sea, por ejemplo, en México hay un sistema de becas públicas del Estado importante, ¿no? Y ahora está muy, o sea, digamos, se discute mucho qué tanto deberían entrar criterios sociológicos a la hora de dar las becas, ¿no? Es decir, si la va a pedir alguien que no la necesita realmente, o se puede dar esa beca a un escritor en ciernes que tiene muchas menos posibilidades. En general es bastante plural las becas, ¿no? No así las listas y reconocimientos extranjeros. Yo creo que digamos, son discusiones que hay que tener y a mí siempre me da un poco de vergüenza, digamos. A mí siempre me da un poco de vergüenza estar en listas y antologías en general. No sé por qué, o sea, como que hay una parte de culpa también, o sea, como una especie de, bueno, perdón, no sé, o sea, no sé muy bien qué hacer, o sea, tampoco les voy a decir que no me publiquen. Me gusta hacer esto, me gusta dedicarme a esto, pero pues es verdad, o sea, es un país con diferencias de clase abismales, donde sí, o sea, las mujeres tienen muchas menos oportunidades, mujeres indígenas infinitamente menos posibilidades de publicar y de entrar a ciertos circuitos. Y bueno, yo creo que, digamos, desde que se publicó lo de Bogotá 39 para acá también ha cambiado un poco, o sea, también, no sé, es evidente que la escritora mexicana más reconocida, más leída, con más distinciones internacionales es Fernanda Melchor, que no es de la Ciudad de México, que no viene de esas élites medio criollas o como se le quiera llamar, de la Ciudad de México, que no tuvo una educación en el extranjero ni nada parecido, ¿no? Digamos, o Julián Herbert, que también escribe desde otro lado y está en el norte y siempre mira México como una especie de país extranjero, y hay un tercer territorio en México, digamos, una tercera nación que no es Estados Unidos sino es México, y es el norte, y que configura un imaginario propio donde se escriben cosas muy interesantes y de donde sale también, como, no sé, mucho de la potencia literaria del país ahora. Entonces, no sé, hay variedad, solo que el Hey Festival pues nos escogió a un grupo donde habíamos muchos de la Ciudad de México, y es horrible, pero bueno. Bueno, quería que sientas culpa, lo logré. Gracias. Estaba por contrato este momento que tenía que hacerte sentir culpable. Últimamente, supongo que esto fue este año o desde el año anterior, trabajaste, entre otras cosas que estás haciendo, que ahora te voy a preguntar, trabajaste en la traducción al
castellano del libro de Valeria Luiselli, que me imagino que debe haber sido una experiencia de trabajo particular, en la medida en que ella es una escritora mexicana que escribe por primera vez un libro en inglés, que si bien es también su lengua materna, no lo es, o lo es de un modo parcial, y es volcar un libro al mexicano de una autora que es mexicana, que al mismo tiempo es tu amiga o cercana. ¿Cómo fue todo ese trabajo? Sí, fue muy interesante, la verdad, todo el proceso. Digamos, yo he traducido, sobre todo había traducido cosas sobre arte. Trabajo mucho con el MUAC, que es un museo de arte contemporáneo en México, y traduzco textos para catálogos, para exposiciones, textos de sala, cosas así. Había traducido no ficción, un libro como más periodístico y poesía, había traducido bastante, pero nunca había traducido una novela. Y la verdad esto surgió un poco porque yo necesitaba dinero, o sea, no fue como mi proyecto de vida, no, voy a traducir al español la novela de Valeria. Les pedí a Sexto Piso que si tenían algún libro, alguna cosa que les interesara, que me dieran para traducir. Yo encantado le entraba, tenía tiempo libre, estaba mudándome de vuelta a México después de vivir un tiempo en Canadá y necesitaba como llegar con algo, con algún tipo de entrada de dinero también. Y hablaron, o sea, después de que me ofrecí mis servicios de traductor, hablaron los editores, hablaron con Valeria. Valeria estaba justo en el momento de decidir qué hacer con esa novela. Es una novela que, bueno, efectivamente Valeria Luiselli escribe en español sus primeros libros. Lleva ya ella, no sé, más de 10 años, 15 años quizás viviendo en Nueva York. Ella creció en inglés, digamos, ella creció en Sudáfrica y en Corea del Sur y en muchos países que dicen sur, y viajando un poco por todo el mundo porque sus papás eran diplomáticos, su papá, y le resultó muy natural, me parece, escribir en inglés su siguiente novela, ¿no? Y siempre tuvo la duda de si se iba a traducir a sí misma o no. Los editores la presionaron para que ella se tradujera. En algún momento iba a haber... Para no pagarle a un traductor. Para no pagarle a un traductor en el fondo. En algún momento iba a haber un traductor argentino, de hecho. O sea, como que habían hablado con un traductor de acá que iba a traducir el libro. Pero no sé qué pasó. Finalmente Valeria me escribió y me propuso hacerlo yo. Y con Valeria, pues sí, tenemos, digamos, una relación de amistad de muchos años. Tenemos muchas lecturas en común, un universo compartido de referencias y de admiraciones y de leer mucha poesía y como del modernismo americano y cosas así, como cosas que compartimos y siempre discutimos cuando nos vemos. Y además también hay la confianza, digamos, para que yo sabía que ella iba después a meterle muchísima mano a cualquier cosa que yo hiciera y no hay ningún problema, digamos. O sea, quizás un traductor más ajeno, que no la conociera tanto, se hubiera sentido invadido por la necesidad de ella de reescribir la traducción, que a mí me parecía natural, es decir, es su idioma materno, es su novela, pasó 10 años, pasó 5 años escribiéndola, normal que la quiera afinar en cuestiones de tono y demás, ¿no? Entonces yo hice una primera versión, digamos, es una novela grande, son 400 páginas o así, y tiene muchas referencias, tiene tres voces narrativas distintas, muchísimo intertexto, entonces hice un trabajo muy interesante de rastrear todas las novelas y hablarlo con Valeria también, como de rastrear los fragmentos citados de manera discreta y camuflados en el texto, de leer como todo el corpus de referencias de la novela, y hice esa primera versión y luego Valeria ajustó y movió y terminó como de arreglar la cosa y fue como un diálogo de varios meses. Y aprendí un montón, porque además Valeria es una narradora que admiro mucho y que me parece que tiene un oficio increíble y tiene todas las tablas del mundo y sabe muy bien, digamos, tiene una prosa increíble. Y la verdad lo disfruté mucho, aprendí mucho. O sea, la traducción es una lectura muy atenta, básicamente, ¿no? Es leer todo, leer
muy detenidamente cualquier posible insinuación del texto. Es una lectura casi paranoica, como de ir buscando cualquier insinuación, cualquier sobreentendido en el texto. Y eso me gustó mucho, nunca lo había hecho, digo, con una novela. Y sí, creo que quedó muy bien. Acaba de salir con sigilo. Bueno, la leeremos, sí, tengo mucha ganas de leer. Sí, no te la pude traer en la edición de Sexto Piso porque no había salido en México, pero llegará. Bueno, vamos a ver si ahora te vamos a sentir culpa de nuevo por esto con alguna pregunta difícil. No, soy muy culpable. No, bueno, igual ya estamos cerrando, bueno, quiero abusar de la paciencia de la gente, pero un par de cositas. El tiempo que viviste en Canadá, que fue largo, ¿no? Varios años. Sí, 3 años. ¿Llevaste un diario ahí? ¿Escribías un diario? ¿Puede ser? ¿O eso lo...? Sí. Empecé a escribir un diario en Montreal. Estuvimos, Ana y yo, 3 años allá. Y yo además tenía una rutina muy relajada, digamos. No tenía un trabajo fijo ni nada. Hacía freelance y traducción y cosas así, pero desde casa. Y luego los inviernos pues son cruentos y espantosos y larguísimos. Y empecé a llevar un diario y empecé a escribir, a leer muchos diarios también, que es algo que cada vez es más mi lectura principal ahora yo creo que sobre todo diarios. Y hay algo que me interesa mucho como en el género, si es que es un género, porque en realidad son muchos géneros, ¿no? El diario de pronto es ensayo, de pronto es novela o ficción o algo parecido, y me encanta, sí. Ahora ya soy como coleccionista de diarios personales. Zambra tiene una colección muy buena también de diarios, sí. ¿Cuáles son tus preferidos? Así un top 3. El de Ribeiro está difícil. El de Ribeiro es una cosa importante. El de Ribeiro es altísimo. Es un gran diario. Descubrí que yo no lo había leído, el de Pizarnik, que me gusta muchísimo. Es una maravilla. Y luego, no sé. Bueno, acá tenemos una muy... Perdón que te interrumpa. Tenemos una muy particular, que también es un objeto indescriptible y maravilloso, que es el diario de Bioy Casares de su relación con Borges, claro, sí. Que son 2000 páginas donde cuenta todas las veces que se juntaron a cenar en la casa de él, que era 4 o 5 veces por semana, y todo lo que conversaron en esas cenas durante 40 años. Sí, no lo he leído, me falta el Borges de Bioy, sí, uno de mis pendientes. Me gustaron mucho también los de Virginia Woolf, que digamos no lo leí todo porque son muchos tomos y no se ha traducido, no sé si se ha traducido todo, pero es genial, ¿no? O sea, porque además hay vacíos todo el tiempo, o sea, como que interrumpe el diario en los periodos en los que ella estaba mal o que la internaban o cualquier cosa, y esos silencios, esas pausas en el diario le dan una dimensión ahí fantasmática, increíble. Pero hay muchísimos, me gusta mucho el género. Los de Gombrowicz son geniales. Los Gombrowicz son maravillosos. Sí, hay algo que yo no he escrito diarios, pero es una pregunta que tengo y quizás vos me la podés contestar desde tu experiencia de los diarios que escribías o que seguís escribiendo, que es, digamos, ¿en qué medida vos, que ya sos un autor publicado, escritor, digamos, quieras o no, perdón por la palabra tan solemne, pero sos un escritor, ¿en qué medida un diario es algo que vos lo vas escribiendo y, digamos, qué grado de conciencia tiene esa escritura de que eso puede ser publicado en algún momento? Eso es lo más interesante, de las cosas más interesantes del diario, porque creo que no es algo fijo, definido, como que oscila y varía de una parte a otra del diario, y en los diarios que se han publicado se puede ver en casi todos. O sea, siempre hay una duda de ¿para quién estoy escribiendo esto? O sea, todo el tiempo hay esa reflexión de no sé si esto lo estoy escribiendo para alguien más, para mí como otro. Hay un desdoblamiento ahí muy interesante. Hay momentos de mi diario que sí son así como, me reuní hoy con Mauro Libertela a departir en un célebre café de Buenos Aires, y que espero que esos no se publiquen nunca, que son horribles, que son las partes más como autoconscientes. Y luego
Hay otras que también me horrorizaría que se publicaran porque no están hechas para que se lean, ¿no? Sí. Sí, está el caso de muchos autores que han publicado sus diarios y los han limpiado a la hora de publicarlos. Claro. Que también debe ser un momento muy, muy intenso y muy difícil, porque es como, bueno, ¿qué es lo que hay que dejar y qué es lo que tiene que estar? Digamos. O sea, a mí la decisión más inteligente y que más se me antoja para mí es, digamos, o la de Piglia o la del Hebrero, digamos. En Piglia, en los diarios de Emilio Renzi, que agarra sus 300 no sé cuántos cuadernos y lo usa como materia prima para algo que ya es otra cosa, ¿no? Digamos, ya hay una toma de distancia, hay un personaje, hay una ficción, pero con ese material que le da un tono y una potencia increíbles, ¿no? O digamos el diario puntual, que es el diario de la beca de la novela luminosa, que seguro tú sabes mucho más de eso. Maravilloso libro también, sí. Bueno, para ir terminando, ¿ahora en qué estás? ¿En qué estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo? Ahora estás hablando acá, pero no me ahora estoy trabajando en una tercera novela, que un poco en realidad es la novela abortada, aquella que tenía delfines telepáticos y que ya no los tiene. Ya como que volví, la reescribí, digamos, cambió totalmente, ni siquiera son los mismos personajes, no es el mismo narrador, solamente yo le digo diciendo, o sea, solamente es como por no sentir que no fracasé, que la sigo relacionando con aquella novela. En realidad es otro libro que tiene que ver más con la ciudad de Cuernavaca y un poco con una gran novela del siglo XX que tiene una relación estrecha con Cuernavaca, que es Bajo el volcán de Malcolm Lowry, donde la ebriedad y como la alucinación del alcohol tiene un papel central. En mi novela no, pero hay un diálogo un poco con Lowry y con el espacio que Lowry describió, que era una ciudad que ya no existe, ¿no? Una ciudad que nunca existió en realidad, porque Cuauhnáhuac, que es la ciudad de la que Lowry escribe, es una Cuernavaca ficticia, no es exactamente Cuernavaca, es una mezcla de Cuernavaca con Oaxaca. Pero bueno, es un diálogo con Lowry, hay varias voces narrativas, por lo menos dos, todavía no decido muy bien qué hacer, porque voy como a la mitad o así. Y sí, pero son primeras personas, son como distintas primeras personas. Creo que ya me gusta la primera persona, y me gusta la primera persona que no soy yo. Me gusta imaginar el punto de vista narrativo de alguien más y ponerme en situación de ser otro. Claro. Eso me gusta mucho. Claro, sí. ¿Tenés en la cabeza siempre cosas para el futuro, como libros que sabés que querés escribir, o podés pasar temporadas sin ninguna idea de ningún libro futuro? Me da mucha angustia no tenerlas, o sea, como que tengo siempre, o sea, además de la novela tengo otro de que en realidad es como una compilación de ensayos que he ido publicando. También son más ensayos personales, pero muchos sobre ciudades, ciudades en las que he vivido, como ensayos largos, o sobre ciudades por las que he pasado. Y ese es como mi otro proyecto pendiente ahora mismo. Pero siempre trato de tener algo, y si no el diario, que es una especie de tabla de salvación, sí. Pero me genera angustia no tener proyectos. Claro. Sí, pasar también largas temporadas sin escribir es como que no puedes purgarte, ¿no? No sé, por lo menos a muchos escritores les pasa eso. Sí. Es raro igual no escribir, siempre algo estás escribiendo. Es raro, pero... sí. Pero sí me da... Sí me genera mucha ansiedad de algún tipo. Pero no sé muy bien por qué tampoco. O sea, porque muchas veces no escribo algo que sea productivo, digamos. No tiene que ver con seguir siendo un escritor. O sea, no tiene que ver como con la dimensión social de escribir, o con la idea de estoy escribiendo un libro que va a salir. Digamos, no tiene que ver con la noción Vargas Llosa del mundo de la vida y de la literatura, sino con sentir que tengo esa
esa otra voz, como es una voz que se superpone a la mía con la que hablo conmigo mismo. Sí. Que se echa en falta. Te veo suspirar. Sí. Muy empático. Me liquidaste, sí. Y bueno, ahora sí realmente cerramos. Pero en todas estas cuestiones de estar escribiendo, qué es la culpa, el sentimiento de desesperación de quizás no tener que escribir o sí, bueno, todos estos problemas que estamos acá socializando. La poesía, ¿en qué lugar la tenés ahora? Porque desde que saltaste a la narrativa, Desde que la tenés un poco abandonada, ¿no? A la poesía. ¿En qué lugar la tenés? ¿En la cabeza o en...? Pues ahora soy más un lector de poesía, digamos. Y trabajo como editor de poesía, edito una revista de la UNAM, de la Universidad Nacional de México, que es solo de poesía. Entonces parte de mi trabajo cotidiano es leer un montón de poesía todo el tiempo y buscar a poetas contemporáneos que me gustan, que admiro y pedirles textos y publicarlos. Y también creo que la poesía ha terminado por fundirse con el diario personal. O sea, que ya si escribo algo de poesía ya es completamente indistinguible de mi diario. Porque la poesía para mí siempre fue algo que se hacía en cuadernos. O sea, era era algo que tenía mucho que ver con el papel y con llevar tu libretita a todas partes y sentarte en el café y esas cursilerías. Y ahora esos cuadernos son también mi diario. Entonces escribo poesía, pero es un poco ya lo mismo que el diario. Claro, sí. Sí, y me imagino y ahora sí terminamos, y me imagino por todo lo que te escucho de cómo sos como lector últimamente, sobre todo que es todo lo que estás leyendo, mucho diario, poesía, etcétera, que quizás te cuesta, y también nuevamente es algo autobiográfico porque a mí también me cuesta, y quizás te sirve la referencia, leer novelas tradicionales, digamos, novelas canónicas, novelas de trama, o no, grandes novelones, o ficción, sobre todo, ficción pura. No sé si te pasa eso. Me da rachas, pero estoy en buenos términos con las novelas tradicionales. Ahora mismo estoy en una racha buena. Ah, qué bueno. O sea, leo de vez en cuando novelas. Una por año, digamos. No, sí he estado leyendo, incluso contemporáneos, digamos, como que de pronto leo una novela de algún autor gringo, así. No estoy peleado, pero son rachas, sí. Hay rachas que leo mucho más ensayo, diarios, Claro. Otras cosas, ¿no? Bueno, creo que ya te conocemos en profundidad de esta conversación. Bueno, cerramos. Muchas gracias a todos, a vos especialmente. Gracias. Muy bueno.